Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu enseñanza, que nos hablas, nos orientas, nos ayudas. Gracias, Señor. Muy bien. Vamos a ir, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 4, verso 17. Está hablando el apóstol Pablo a los filipenses. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde. ¿En dónde? En vuestra cuenta. El tema de hoy se titula, ¿cómo dijimos? Corazones tocados por la gracia de Dios. No es que busque dádivas. Miren lo que el apóstol les dice. No es que busque dádivas. No es que esté buscando que ustedes me den, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿En cuál cuenta? Pues en la que usted tiene, en Bancolombia, en el BBVA, en la vivienda, allá, que usted tenga harto fruto en esa cuenta, ¿sí o no? ¿Cuál cuenta? Bueno, una de las evidencias de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios es la generosidad. Hoy vamos a hablar de lo que significa realmente, bíblicamente, dar. Vamos a hablar de eso, de lo que significa dar, de lo que significa ser generoso. Un tema necesario, un tema importante, porque con este tema se le ha hecho mucho daño a la gente. Con este tema se le ha hecho mucho daño a la iglesia. Con este tema se ha manipulado muchísimo a los creyentes. Se han lastimado, se han usado, se han robado, se han asaltado, se han coaccionado, se han amedrentado, y nada de eso es bíblico. Y una de las evidencias de que un corazón ha sido tocado por la gracia de Dios verdaderamente es que ese corazón se vuelve generoso. Generoso. Esa es una de las evidencias más claras de que la gracia de Dios ha tocado la vida de una persona. Porque cuando la gracia de Dios se manifiesta a una persona, a un ser humano, que empieza a ser un verdadero creyente, esa gracia empieza a ocasionar fruto en todas las áreas de la vida de esa persona, en todas. Si una persona, por ejemplo, no perdona un daño, es porque esa persona, la gracia de Dios no la ha tocado en esa área y necesita ser tocada en esa área para que haya libertad.
Si una persona no puede soltar el odio, el rencor, la ira, y no se controla y hace daño. Si una persona no puede soltar la rebeldía, ese tipo de cosas, es porque a pesar de ser creyente, es porque la gracia de Dios no se ha manifestado a plenitud en la vida de esa persona. Si la gracia de Dios no se ha manifestado completamente en la vida de una persona, no va a haber libertad. Por eso el Señor dice: arrepentíos. El reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. El reino de Dios, lo de Dios se ha acercado. Pero somos nosotros los que muchas veces no permitimos que eso se nos... Está ahí disponible, acercado es disponible al alcance suyo. Pero cuando usted no permite que la gracia de Dios se manifieste en su vida, hay cosas en su vida, hay áreas en su vida donde no va a haber libertad, no va a haber fluir de Dios, no va a haber bendición de Dios, no van a haber milagros de Dios. Entonces, una de las evidencias de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios es la generosidad. En todos los sentidos, soy generoso para perdonar, soy generoso en paciencia, soy generoso en soportar, soy generoso en aguantar, porque hay ovejas y hay hermanos y hay familiares, etcétera, que toca es aguantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Uno mismo se tiene que aguantar, ¿sí o no? Uy, no me hable que no estoy, que no me aguanto ni a mí misma. La gracia de Dios es la que nos lleva a ser generosos. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses una verdad eterna. No es que busque dádivas, sino que busco que abunde fruto, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ya vamos a mirar un poco de eso. La generosidad de un cristiano es evidencia de varias cosas. Que sus intereses ya no están en la tierra, sino en el cielo. Porque escuche, el apóstol Pablo le está hablando a los filipenses, en este caso, les está hablando de algo material. De algo material le está hablando a los filipenses. Entonces, cuando una persona ha sido tocada por la gracia de Dios, esa persona se vuelve generosa, se vuelve dadivosa. Usted que me está escuchando puede decir: yo ya fui tocado por la gracia de Dios y yo no tengo por qué ser generoso. Usted puede decir y pensar lo que quiera, pero la Biblia es clara. Yo puedo negar la Biblia con mis opiniones, con mis pensamientos y con mis conceptos, pero no puedo tapar el sol con un dedo. Cuando una persona se ha vuelto generosa porque la gracia de Dios lo ha tocado, ya no tiene sus intereses en la tierra, sino en ¿dónde? Muy bien. Otra evidencia es que cuando la persona ha sido tocada por la gracia de Dios y empieza a ser generosa, está manifestando la nueva naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es la generosidad. Con este tema del dar, a la gente se le ha manipulado mucho se ha manipulado. Se enseñan muchas cosas que no son bíblicas, pero el hecho de que se coja la Biblia para torcerla no significa que se puedan negar verdades bíblicas que están ahí. ¿Me hago entender? Usted puede coger la Biblia para decir lo que quiera y manipular y abusar, pero eso no significa que en la Biblia no hayan verdades. Las tenemos que hablar. El corazón generoso es una evidencia. Generoso, hablo de lo material. Es una evidencia de que esa persona ha sido tocada por la gracia. Cuando a usted le pregunten, porque mucha gente no tiene claro eso, y es muy sencillo. Y si a usted le preguntan si allá en esa iglesia diezman, ¿usted qué va a responder? ¿Sí? Y esa persona le dice: pero es que el diezmo ya eso no es, usted no lo tiene que dar. ¿Usted qué va a decir?
El diezmo ya no es bíblico. ¿Usted qué va a decir? ¿Qué claridad tiene usted frente al tema? Mire, es muy sencillo. Yo no diezmo, porque yo no estoy bajo la ley. Yo no diezmo porque yo no doy el 10. Estando bajo la gracia, usted debiera dar mucho más. Si usted está diezmando, usted está obrando bajo la ley. Si usted diezma, si usted coge de sus ingresos y usted está diezmando el 10%, usted está dando bajo la ley. Porque hay gente que se acogen a la ley en lo que les conviene. En lo que no les conviene, no se acogen a la ley. Si usted diezma, usted está bajo la ley. Usted no debe dar el 10%. ¿Cuánto? El 10.1, el 10.5, el 11, el 12. Aquí hay gente que da el 20% de sus ingresos, sin asco. Y les tengo que decir que se ve la diferencia natural y espiritual entre los que son generosos y los que no. Por eso este tema lo tengo que hablar. Porque muchos no están teniendo libertad en sus finanzas. Porque muchos están atados por Satanás de conceptos, de testimonios, de daño que les hicieron en el pasado. Y han generado una resistencia. Repito, a pesar del daño, a pesar de los malos testimonios, a pesar de todas esas cosas, no podemos negar que Dios bendice al que da y apoya la obra. Dios bendice económicamente con plata, billete, business, negocios. Sí, eso es una verdad. ¿Que la han usado para sacarle a la gente plata? Mire, una vez un niño, si ya lo he contado 1000 veces, que no me sé más, pero se lo vuelvo a contar. Un niño se comió una moneda, se la tragó. Y la mamá estaba en una angustia, hermano. Llegó una vecina. Vecina, ¿por qué está llorando? El niño, voy para el médico, se tragó una moneda así de grande. Tranquila, llévesela al pastor de aquí a la vuelta, que se le saca plata de donde sea. Eso es una realidad, ¿sí o no? ¿Ha sido usted testigo de cómo se abusa a la gente con ese tema? Claro, hermano, claro. Escuchen este tema. Entonces la generosidad, Dios espera que cada creyente que ha sido tocado por la gracia de Dios, estando bajo la gracia, literalmente manifieste un espíritu generoso, un corazón generoso. Entonces la persona que es generosa le está dejando ver a Dios que se está moviendo ya en una nueva naturaleza que el Señor le dio, que sus intereses ya no están aquí en la tierra, en tener y en retener, porque es muy curioso encontrar gente que no le gusta dar a la obra, pero les gusta vestir muy bien. Gente que no les gusta apoyar la obra de Dios. Dicen amar a Dios. Escuchen lo que le voy a decir. Si usted ama a Dios, usted ama la obra. Y si usted ama la obra, usted apoya la obra de Dios, porque está ayudando a extender el reino de Dios. Es una contradicción que usted diga amar a Dios y no apoyar la obra. Eso es una contradicción. Pero esto apenas es un preámbulo. Usted me puede decir, hábleme palabra le estoy hablando. Solo le estoy dando un preámbulo. Sus anhelos están en Dios y no en las riquezas materiales. La generosidad de un cristiano se ve evidenciada en estas cosas, que busca el reino de Dios y su justicia. Y el apóstol Pablo, acompáñeme allí al libro de 2 de Corintios. Quiero que abra su Biblia para que usted me acompañe y lea. Usted con sus propios ojos. ¿Quién sabe? Ubíquese ahí en 2 de Corintios, ya le doy el capítulo. ¿Quién sabe qué había pasado con la iglesia de Corinto? Corinto estaba era una ciudad supremamente próspera. Corinto era una ciudad pujante. Era una ciudad, podríamos decir, como para hacernos una idea, tipo aquí en Colombia, Medellín, ¿cierto? Medellín es una ciudad pujante, es una ciudad de gente echada para adelante, han logrado muchas cosas. Yo no conozco Medellín, pero pues uno recibe mucho testimonio, es muy ordenada, muchas cosas problemáticas como todas, pero es pujante. ¿Quién sabe qué había pasado con los corintios, con la iglesia en Corinto?
siendo una ciudad tan próspera, siendo una ciudad tan pujante de gente trabajadora, de gente que tenía posibilidades económicas. ¿Quién sabe qué había pasado? Que el apóstol Pablo los tiene que exhortar, y muy fuerte, pero muy fuerte. Y ahí en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios, tome nota de la cita, del 8 al 9, capítulo 11, del 8 al 9, el apóstol les dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, Corintios. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. ¿Y en todo qué? Me guardé. ¿Y qué más? Y me guardaré de seros gravoso. ¿Quién sabe qué había pasado? Sabemos qué estaba pasando. La iglesia en Corinto no estaba apoyando la obra económicamente. No la estaban apoyando. No les estaba importando ni les estaba doliendo la necesidad de la iglesia. Y el apóstol Pablo les dice: he despojado a otras iglesias. Esa palabra he despojado es una definición irónica. No queriendo ser gravoso, he tenido que recibir las ofrendas de otras iglesias para poderles servir a ustedes. Eso es lo que les está diciendo el apóstol. ¿Y qué más les está diciendo? Y cuando yo estaba entre vosotros y tuve necesidad, esa expresión tuve necesidad viene del original, me faltaba lo básico. El tipo no tenía ni para tomarse un vaso de agua, no tenía para comer, no tenía para un calzado. O sea que Pablo, estando sirviendo y predicando entre los corintios, ni siquiera para lo básico tenía. Y el apóstol Pablo los está exhortando y les está diciendo: y cuando estaba entre vosotros, es decir, viviendo, trabajando para ustedes, para predicarles la palabra, para guiarles espiritualmente, literalmente tuve necesidad, pero a pesar de haber tenido necesidad, no me quejé. No me quejé. A ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, lo básico, le estaba faltando al apóstol Pablo. Lo que me faltaba, ¿quiénes lo suplieron? ¿Quiénes? Gente que venía de otros lados. Mira, apóstol, ¿usted cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tome, hermano. ¿Qué necesita? El hombre no hablaba. Y Dios lo lleva a uno a callar. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que voy a decir es verdad. Yo he predicado con hambre. Los tiempos han cambiado porque Dios lo lleva a uno. Pero hubo un tiempo en el que yo prediqué con hambre. Hambre. Hambre literal, hambre. Aquí les presento a una hermana testiga. Esta compañera permanente que Dios me dio. Con hambre. Hambre. Y salir de la iglesia de predicar, ir para la casa y escuchar la pregunta que uno no quiere escuchar. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Qué vamos a almorzar hoy? Eso es lo que Pablo está diciendo. Hambre. Él llegaba a la iglesia a orar, a un ayuno. Entonces, generalmente de estas sillas, ¿no? Y uno cogía la sillita y por allá se hacía usted en un rincón a orar. Entonces yo cogía y ponía la silla así contra una pared y me arrodillaba. ¿Saben para qué? Para que no me vieran la suela de los zapatos rota. Y la gente no sabía.
La gente no tiene por qué saber su necesidad. No despierte la lástima y la conmiseración de los demás. Gracias por la publicación de ayer. No somos responsables de esta cara, pero sí de la jeta que hacemos. Gracias. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. A ninguno. Qué exhortación la que les está pegando el apóstol Pablo. Miren lo que está diciendo. Cuando estaba entre vosotros y tuve, en el momento en que les está diciendo eso, ya no tiene, porque llegaron los de Macedonia y le estaban supliendo. El apóstol Pablo esperó a pasar la necesidad para manifestarles una realidad. ¿Por qué la iglesia de Corinto tuvo tanto problema? Porque esta iglesia era carnal, era egoísta, pensaban solo en ellos, no les dolía la obra. A pesar de que el Espíritu Santo se movía, así es el amor de Dios. Pero por eso tuvieron tantos problemas, porque en muchas cosas ellos no entendían cómo era el tema espiritual. Y les dice, a ninguno fui pasado, carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros. Gravoso, cuando dice me guardaré, les está diciendo, y si mañana vuelvo a tener necesidad, ninguno de ustedes se va a enterar, pero igual les voy a servir, porque ese es el llamado. Yo muchas veces me he parado a predicar temas que yo peleo y le digo, Señor, no, este tema no, se para y predica. Se para y predica. Y va a predicar ese tema, entonces le toca a uno pararse y obedecer. Bueno, pero volvamos ahí un momento a Filipenses. Devuélvase para allá otra vez. Devuélvase otra vez allá a Filipenses. Ahí lo encuentra entre Mateo y Apocalipsis. Ahí está. Eso no tiene pierde. Ahí al capítulo 4. Miren el contraste. El apóstol Pablo está exhortando a los corintios. ¿Listo? Está exhortando a los corintios. Había un problema en el corazón de la iglesia de Corinto. Había un problema en el corazón de Corinto. Miren el contraste. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 17, el apóstol le dice a los filipenses, otra iglesia en otra ciudad. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Miremos el contexto de ese versículo para entenderlo mejor. Devuélvase por favor al versículo 10. Mire lo que está diciendo el apóstol. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, ¿qué? ¿Habéis qué? Muy bien. Habéis revivido vuestro cuidado ¿de quién? De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba ¿qué? Mire lo que está diciendo el apóstol. Mire el contraste. El apóstol le está diciendo a los filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya por fin ustedes revivieron ese cuidado de mí. Lo querían hacer hace rato, pero no habían podido. Gracias. ¿Cuál cuidado? El apóstol les está hablando de las dádivas que la iglesia de Filipos le estaba dando para sostener la obra. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Cuando el apóstol dice, no lo digo porque tenga escasez, el término escasez significa del original estrechez básica, es decir, que el apóstol Pablo les estaba diciendo, les estoy diciendo esto de que me gozo, de que ustedes hayan revivido el cuidado de mí, y no se los estoy diciendo porque tenga escasez. En ese momento no la estaba teniendo, gracias al corazón dadivoso de la gente.
Pero ¿qué les dice? Pues he aprendido a contentarme. Ojalá usted pudiera subrayar esa palabrita ahí. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hasta ahí. Subraye ese versículo ahí, por favor, márquelo. He aprendido a contentarme. Cuando usted escuche a alguien lamentándose por la situación económica que esté viviendo, ábrale el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 11 y dígale: aprenda del apóstol Pablo, amárrese bien los pantalones y créale a Dios. Punto final. Hasta luego y que le vaya bien. Le aseguro que si usted hace eso, la persona se le va a poner brava, se le va a molestar, porque cuando una persona se está lamentando, ¿sabe qué quiere? Ay, pobrecita, un poquito, yo tenía por aquí un billete, ellos de no pagan, no, hermano, no haga eso. ¿Qué está diciendo el apóstol? Yo he aprendido a contentarme. ¿Sabe qué significa contentarse? Contentarse no está hablando de estar contento, sonriendo como un ponqué. Contentarme significa he aprendido a tener el gozo de Dios por encima de toda situación material que yo tenga. Usted encuentra gente frustrada porque no tienen plata. Usted encuentra gente frustrada porque no tienen, porque no han comprado, porque no tienen las 20 casas, los 10 carros. Usted encuentra gente frustrada por esas cosas. No tienen contentamiento, no han aprendido a contentarse. Y esta es una verdad que el apóstol Pablo le está revelando a los filipenses y nos la revela a nosotros. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces usted ve gente frustrada por cosas materiales, mal por cosas materiales, tristes por cosas materiales, aburridos por cosas materiales, por la escasez, por la estrechez. Cuando el apóstol Pablo les dice, no lo digo porque tenga escasez, está hablando de que ni siquiera para las cosas básicas a veces había, ni siquiera para lo básico, ni para comprar un vaso de agua, ni un papel higiénico. Eso es escasez. Esa es la escasez de la que está hablando el apóstol. Y les dice, he aprendido a contentarme. De pronto a usted lo que le falta para que Dios los saque de esa situación, porque muchos viven en escasez, porque Dios dice, vas a pasar un valle de escasez. ¿Por qué? Porque es que lo voy a poner en lugares tan altos que cuando usted esté en esas alturas, no me toque bajarlo porque se le subieron los humos a la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Es que en Cristo todo tiene sentido. Usted no vive cosas porque sí. Si usted está dándole a Dios, si usted está diezmando, utilizo el término porque es un término que lo entendemos todos. Si usted está ofrendando, diezmando y aún así tiene escasez, Dios está tratando con su corazón cosas. Y usted no sabe a dónde Dios le quiere llevar, usted no sabe. Hoy usted quizás esté viviendo escasez, pero Dios le está diciendo, tienes que aprender a tener gozo, el gozo de Dios. Pero como bien lo publicó la profeta Natalia el día de ayer, con esa imagen, usted no es responsable de la cara que tiene, pero sí de la jeta que hace. Esa se me quedó ahí grabada, excelente, bien, chévere. Eso como que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pues tanto que con enfermo y todo como estaba escribí. ¿Verdad? Que no tenemos gozo. Si usted no tiene la mejor marca, y Dios conoce el corazón, si usted no tiene los mejores tenis, yo un día hablé con un pastor, se puso bravo, bravísimo, se ofendió. Le dije, pastor, porque Dios me dio una palabra. Le dije, pastor, ¿usted qué haría si Dios lo llamara a pasar un valle de escasez?
qué me pregunta eso? No, eso lo digo. ¿De qué haría, pastor? A los hijos de Dios, nunca Dios lo pasa a uno por un valle de escasez. Imagínense, yo creo que las ovejas en esa iglesia no caminan, levitan. Llegan levitando, allá no tienen que limpiar el piso, no es que los ensucian. Llegan levitando, hermano. ¿Cómo que Dios no lo puede llevar a usted a pasar valles de escasez para enseñarle a doblegar su ego? Y para tratar tantas cosas en nosotros. Y el apóstol le dice: he aprendido a contentarme, es decir, he aprendido a tener el gozo de Dios por encima de todas las cosas. Entonces, ¿usted por qué anda afligido y preocupado y triste con cara de muerto con el al cementerio de entierro cuando no tiene para la leche y el pan? Cuénteme, ¿por qué? ¿Eso es bíblico? No es bíblico. ¿Estando en Cristo? Eso no es bíblico, hermano. Así que yo mañana veo a Patricia, no, es que estamos, no, nada, se alegra con ese huevo y con ese vaso de agua, y con ese pan, y con esa leche, y así nos alegramos, y así nos enseñó Dios a gozarnos, ¿sí o no? En medio de la escasez, en medio de la necesidad. Yo les he contado a ustedes cuando teníamos esa nevera con una altísima tecnología, porque era mágica. Usted dejaba el congelador sin abrir unos 2 meses, y aparecían cosas que antes no estaban. Aparecía pura escarcha de hielo, esa vaina antes no estaba. Entonces la conectaba, eso estaba limpio. Después la abría de 3 meses, eso estaba lleno, bendito Dios. Y una vez después de predicar 4 cultos un domingo, si sale molido uno de predicar 1 hora, imagínense 4 cultos un domingo. ¿Se acuerdan del hueso poroso? ¿En la anécdota? Hermano, y venga a ver qué hay por allá, y yo metí esa mano por allá, porque eso apenas había un huequito así. Metí la mano por allá y encontré una bolsa. El Señor, aleluya, lo que sea. Y saqué eso. Y había como media libra de hueso. Eso me supo a gloria. Hicimos esa vez un caldo, tomamos y aprendimos a gozarnos, a contentarnos y a llevar eso él. Nadie se tiene por qué enterar. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea que el apóstol está diciendo: yo he vivido de todo. Acuérdense que el apóstol Pablo era estrato 6. Barrio Los Rosales, Universidad Sergio Arboleda o Los Andes. ¿Qué más? Ayúdenme. Era pupi, como dirían los muchachos. ¿Sí o no? ¿Era qué? De alta alcurnia, la crema innata. Lo que pasa es que la crema se le puso rancia y Dios cogió y lo bajó. ¿Para dónde iba Pablo cuando iba montado en ese caballo? No, para Damasco no, iba para el piso, porque ya Dios lo tenía escriturado que lo bajaba de ese caballo, hermano. El hombre iba a montar y el Señor lo cogió y ¡pum!, iba para el piso. Sé vivir humildemente. Aprendió a vivir con humildad. Aprendió a tener gozo en medio de la necesidad. El gozo de Dios. Hay gente que no tiene gozo. Hay gente que no tiene gozo, hermano. Y sé tener abundancia. ¿Sabe qué significa sé tener abundancia? Cuando tengo abundancia, no se me suben los humos a la cabeza. Sigo con las cosas claras, que el primero en mi vida es el Dios del cielo. En todo y por todo estoy enseñado. Miren lo que está diciendo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. O sea que había momentos en los que Pablo comía en abundancia, pero Dios permitía que pasara épocas en las que también pasaba hambre. Usted se encuentra cristianos afligidos a final de año.
¿Qué le pasó, hermano? ¿El qué? Tranquila, hermana, cálmese. No tengo para el estreno del 24 de diciembre, 31 de diciembre. ¿Y por eso usted está así? Sí, pastor, pero hermanita, gócese, ¿cuál es el problema? Lave la ropita bien, chévere. Usted no me entiende, pastor. Es que usted es muy duro y como quiere que ponga cara de ¿qué? Si usted no sabe, porque la gente se imagina que porque uno predica, uno anda en carrito, hermano. Bueno, yo ando en carro por la gracia de Dios. Pero la gente piensa que usted es fácil todo en su vida. Mentira. Usted no sabe lo que cuesta estar aquí parado. Y el camino. Así que los que quieren ser predicadores, maestros de la palabra, el Señor dice amén. Lo voy a usar. ¿Usted quiere que yo lo use? Lo voy a usar. Pero el camino hay que caminarlo. ¿Sí o no? Bueno. Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis. Pero un momentico, porque es que este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se utiliza para cualquier cosa, ¿no? Se va a amarrar los zapatos, usted ya tiene una barriga así que no se puede agachar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No aplica, hermano. Qué pena, no aplica. Le sirven a usted un pescado, así un yo de pescado de 3 libras, y usted dice, yo con esta vaina no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me... No aplica. Es uno de los versículos que se ha utilizado muy mal. Ese todo lo puedo en Cristo es, todo lo puedo soportar en Cristo, la abundancia y la escasez. Porque hay gente que no sabe tener plata, no sabe tener dinero. Porque su corazón está centrado es en eso. En las mejores marcas, en lo más fino, y si no es lo más fino, no se lo ponen. ¿Se acuerdan de la hermana Nancy? Y ella me contaba, hablábamos de un pastor, porque ella me preguntó, ¿usted no volvió donde el pastor tal? Yo le dije, no señora, yo no volví allá. Me dijo, ¿usted supo que él se murió? Yo dije, sí, yo me enteré, pero... usted fue la que me contó. Sí, el hombre se murió y me contó una serie de cosas. Y me contó que un día él la invitó a predicar. Él ya estaba enfermo. Le dio una enfermedad terrible. Y él, estando enfermo, un día la invitó a predicar. Y ella fue y predicó. Cuando ella terminó, ella fue a la oficina de este pastor a sentarse. El pastor le pasó ahí un recibo. Dijo, hermana, por favor, fírmeme aquí, que este es el recibido de la ofrenda que se le entrega. Ella firmó. Cuando ella firmó, el Señor le dijo, rompe el recibo. Pero Señor, si esta es la constancia de ellos, de su contabilidad, etc., rompe el recibo. Ella obedeció, pues él lo rompió. Y no recibas la ofrenda. ¿También? Señor, no recibas. Y le dio una palabra. Ella le entregó la ofrenda y le dijo, pastor, Dios lo está llamando a usted. Póngale cuidado. Porque es que a Dios no se lo puede pasar por la faja. Nadie le dijo, pastor, Dios le dice hoy que lo está llamando a arrepentirse del pecado que hay en su corazón. Y el pastor la miró y le dijo, ¿cuál pecado? Yo no estoy en esto, yo no estoy en... No. Hay pecados que no se ven. Hay pecados que no parece que no son pecado, pero delante de Dios sí son pecado. ¿Cómo así? Explíqueme. Pastor, usted tiene un problema con el dinero. A usted le gusta mucho el lujo, le gusta mucho la plata. ¿A usted le gusta eso, pastor? Y Dios lo ha estado probando. Y me dice el Señor que en los últimos 5 años a esta iglesia le ha llegado muchísimo dinero. ¿Sabe por qué, pastor? Porque Dios lo ha estado probando a usted.
y me dice el Señor que la prueba no la está pasando, que si usted no se arrepiente, Dios se lo lleva. Si usted se aparta, Dios lo sana y le va a dar años de vida. ¿Saben qué pasó? El tipo se murió. Estaba enfermo en la clínica, en su lecho de muerte, el tipo pensando en plata. ¿Cuánto se recogió hoy? ¿Qué se recogió? ¿Cuánto se recogió? Hermano. Error. Sigamos. Ese todo lo puedo en Cristo. No es que los que hoy están presentando el ICFES, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estudie, chino, sin vergüenza. Pastor, voy a presentar el ICFES, pero estoy nervioso, pero ayer me escribió alguien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanito, más bien estudie. ¿Qué está haciendo? Viendo Los Simpsons. Apague el televisor y póngase a leer un rato, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese todo lo puedo en Cristo. Usted tiene exámenes mañana, le dice su papá, mi hijo estudia, lo dijo que tenía examen de matemáticas el lunes. Ah, sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí, aterrice. Estudie, ¿sí o no? Sigamos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Mire, ese versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. ¿Por qué? ¿Porque estaba recibiendo? No. ¿Por qué se gozó el apóstol Pablo? ¿Saben por qué? Porque cuando la gente empieza a ser generosa, Dios empieza a trabajar en el corazón de la gente de una manera impresionante y empieza a orar de una manera impresionante. Empiezan a venir revelaciones, empiezan a venir muchas cosas cuando hay generosidad. Por eso el apóstol Pablo se gozó en gran manera de que ya al fin hubo un tiempo en que no lo pudieron hacer. Habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pero esto no era solo del apóstol. El apóstol tenía un ministerio que tenía que sostener. Gente que se dedicaba exclusivamente a eso. Pero como él era el que estaba en cabeza de ese ministerio, por eso él dice, he cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos. Y les sigue diciendo, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol hace un énfasis aquí en que él no estaba haciendo énfasis en ese gozo por lo material, porque el apóstol sabía que a pesar de las situaciones, si ustedes, escuchen, si ustedes que están aquí no dan para sostener este ministerio, no se preocupen. Dios va a traer gente de Macedonia. Se lo digo. Se lo digo. Dios va a traer gente de Macedonia. Y por eso la gente después no entiende por qué tal. Oye, pero yo por qué en esto, por qué estas luchas, por qué una cosa, por qué la otra. Siga. Porque no lo digo porque tenga escasez. Era un tema espiritual. Pues he aprendido a contentarme. O sea, el problema no es porque yo tenga o porque no tenga que me gozo. Me gozo es porque ustedes están manifestando que la gracia de Dios ha tocado sus corazones. Por eso es que cuando a usted le pregunten, allá en esa iglesia piden diezmo, acá no se pide el diezmo. Utilizamos el término, pero no se pide el diezmo porque eso es bajo la ley. Porque era bajo la ley que le decían a usted, bajo la ley que era del 10% y usted daba el 10% y ya cumplí, y de malas. Y ya usted le cumplió a Dios. Esa era la ley. Punto. Por ley. Pero estando bajo la gracia, literalmente, usted ya no debe dar el 10%. Usted debe dar, como dice la Biblia, como cada uno propuso en dónde. En su corazón. Que se espera que sea ese mínimo del 10 para arriba. Porque la gracia es eso. Eso es la gracia. Dios derramó la gracia sobre nosotros. Y el principal dador sobre el universo es Dios mismo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio por gracia. Usted no lo merecía, yo no lo merecía. Escúcheme. Muchos no han aprendido a vivir en la escasez y no entienden que el gozo y la gracia de Dios está por encima de todo lo material. Cuando usted se deja afligir,
por cosas materiales, está contristando al Espíritu Santo de Dios. Otra vez. Cuando usted se deja afligir por cosas materiales, usted está contristando al Espíritu Santo de Dios. Sigamos. En el versículo 12, sé vivir humildemente y tener abundancia. ¿Qué está manifestando el apóstol? Que él, aprendiendo sobre la gracia del dar, les está enseñando a los filipenses y les está agradeciendo. Les está diciendo gracias, gracias muchachos. Y me gozo, pero mi gozo no es por lo que ustedes están dando materialmente, sino por lo que están manifestando espiritualmente, porque se está manifestando la gracia de Dios a través de sus corazones. Y les está explicando, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué significa esto? Hay gente a la que Dios prueba. Eso lo he visto infinidad de veces y seguramente lo voy a seguir viendo. Gente que es apretada económicamente, que vive en estrechez y Dios decide cambiarles la realidad así. Recuerdo un muchacho en la iglesia donde fui pastor que tenía, yo le decía, hermano, usted parece conejo con su... Un día los exhorté a los dos. Ustedes parecen conejos, hermano. Ya sé chino. Usted es el único que trabaja, se gana el mínimo. No, a eso ya hay que sentarle y meterle un exhorto vaciado. ¿Sí o no? Hermano, vaya, planifique, haga algo, hermano. Yo le he dicho a mi esposa que se liguen las trompas. Haga algo usted, haga algo ella, liguen las trompas, la jeta, haga lo que quiera, pero hagan algo. No es que uno se encuentra con unos casos. Una vez una muchacha y un muchacho se me acercan, es que nosotros no queremos tener más hijos. Ajá. ¿Y yo qué culpa tengo ahí? No, pues es que queremos que ore. ¿Que ore qué? Pues que nosotros no queremos tener más hijos. ¿Pero qué quiere que ore, hermano? Eso, pastor, eso, ¿no entiende? Que no queremos tener más hijos. Hermanito, planifique, váyase, mándese a ligar las trompas, una vaina, háganse algo ustedes. Como eso no es de orar. Hay cosas que no son de orar. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, ore por nosotros para nosotros. A ver, le pongo yo en esa, Señor, que no tengan más hijos. Después termina embarazada, pastor, Dios no le escucha sus oraciones otra vez. Cosas que se salen de su lógica. Y este muchacho con 6 hijos en una situación se empezó a disponer, a buscar de Dios, etc. Y Dios decide, le da una palabra, le dice el Señor a través de esa palabra, le voy a cambiar su realidad, así se la voy a cambiar. Y así lo hizo. Entró a trabajar a una empresa haciendo balones. Les resumo el cuento, ese tipo en menos de un año terminó dueño de esa empresa. Dios hizo unas cosas impresionantes. Y empieza a coger plata ese tipo. Plata. En esa época yo andaba en un carrito bonito, viejito, pero bien cuidado, pero era viejito, bonito. Yo quería ese carro. Usted tiene que querer todo lo que tenga. ¿Cuántos dicen amén? Valorarlo, claro. Yo era feliz con mi carro. Ese era el mejor carro del mundo, porque me lo había dado Dios. Y todo lo que usted tenga tiene que ser lo mejor para usted, hermano. No ambicione lo del otro. No quiera tener lo del otro, no, lo suyo. He aprendido a contentarme. Y un día estaba yo ahí enfrente de la iglesia, había parqueado mi flamante carro viejito. Y llega en una camioneta D-Max, doble cabina, que en esa época esas eran las que estaban de moda. Chevrolet D-Max. Diesel. Entonces eso tiene su sonido, ¿no? Cogí ese parqueo ahí al lado. Y le dije, ¿qué? ¿La está probando? ¿Qué está haciendo? Y le dije, ya, apáguenla, hermano. ¿Qué llena esto aquí de smog? Pastor, esta es nueva, esta no está botando nada. De todas maneras, apáguela, no sea chicanero. Pastor, súbase que quiero que ore por mi carro. Y me dice, pastor, ¿cuánto vale ese carro, pastor? Hablando de mi carro viejito. ¿Cuánto vale ese carro, pastor? Le dije, hermano, con lo que vale su camioneta, usted compra los 50 carros de esos, satisfecho.
Y le dije, tenga cuidado, porque a usted Dios lo está probando. A veces uno empieza a coger plata y a coger cosas y el negocio que estaba estancado empieza para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No lo volvimos a ver en la iglesia. ¿Qué hubo? ¿Por qué no fue? No, si usted viera, pastor, los domingos es el día pico y placa para mí, pastor, no puede. Uno callado. Porque Dios empieza a probar y usted lo empieza a desplazar, a desplazar, a desplazar. Y mucha gente no pasa la prueba. Y Dios coge y hace esto. Lo empieza usted a levantar, a levantar, a levantar, a levantar, a levantar. Y todo lo que estaba estancado empieza a fluir. Eso ahora empieza a llegar de gente, negocios, convenios con empresas, ideas. Y Dios empieza a abrirle puertas y lo empieza. Y de pronto, de un momento a otro, Dios hace esto. Para el piso, ¿sabes? Probando. Por eso el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, porque esa palabra sé significa he aprendido aquí, lo sé, y hay que saber vivir en la escasez. Humildemente es escasez de lo básico en el original. El apóstol sigue hablando de la escasez de lo básico. Sé vivir en la escasez. Hay parejas que viven agarradas como perros y gatos porque no hay plata, porque no hay con qué pagar. Hay gente que vive amargada porque no tiene con qué pagar. Dios le está enseñando a vivir humildemente y a tener también abundancia. En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es cuando dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces cuando alguien me dice, usted es que estoy afligido porque no tengo para la leche. Bueno, tome leche, haga agua de panela. No tengo agua de panela, no tengo ni para la panela. Entonces tome agua aromática. Es que las aromáticas están caras, entonces tome agua. Entonces me sabe a feo. Aprenda, todo lo puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo. Ay, hermano. Sin embargo, bien hicisteis, versículo 14, en participar conmigo en ¿qué? En mi tribulación. Tribulación aquí es necesidad, escasez. Sigamos. ¿Y qué sigue diciendo? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que ¿qué? Que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. ¿Qué les está diciendo? Que hubo una época en la que únicamente los que apoyaban eran ustedes. Pues a una Tesalónica que me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Miren lo que está diciendo el versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El Hijo de Dios debe ser constante en dar. Le puedo dar 1000 razones, le voy a dar una, porque usted necesita también constantemente. ¿Sí o no? La bendición de Dios, o solo los domingos, no más. No. Dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, una y otra vez. Y en el verso 17 es cuando les dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿En cuál cuenta? Ayúdenme, ¿en cuál cuenta? ¿En cuál? ¿En cuál cuenta? ¿Cuál será esa cuenta? ¿Usted se acuerda que el Señor Jesús dijo que no hiciéramos tesoros? ¿Sino en dónde? O sea que espiritualmente hay algo, un lugar, no sé qué será, un libro, etcétera, donde Dios está llevando cuentas de cada uno, para que abunde en vuestra cuenta. Y Dios va a mirar, venga, usted se hizo tesoros para aquí, para el cielo, muestra a ver. Y van a mirar un inventario, para que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno.
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ay, escuche esto, por favor. Ya vamos cerrando. Miren lo que dice, verso 18, otra vez. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Qué dice? ¿Estoy qué? Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué dice? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué dice sacrificio acepto? ¿Por qué dirá eso? Porque los filipenses estaban pasando escasez. Hay gente que da cuando tiene. Están equivocados. Cuando no les alcanza, no dan. Están equivocados. Hay gente que da cuando tiene. Que tiene. Digamos que acá esta persona X tiene 10 millones de ingresos. Entonces esta persona da 1 millón. Él aporta 1 millón a la obra. Señor, gracias. Yo quiero que tu evangelio se extienda, así como me alcanzó a mí, Señor, que alcance a otras personas, y quiero apoyar y da 1 millón. Esta persona Y se gana 1 millón. Ella gana 10. Ella gana 1 millón. Pero ella da, estoy poniendo un ejemplo, 500,000 pesos de ese millón. ¿Quién está dando más? Ella dio 1 millón y ella 500. ¿Quién está dando más? ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Es un sacrificio acepto. Y él les está diciendo aquí a los filipenses, mire, ustedes me han dado, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, recibiendo lo que han enviado con Epafrodito, que ha sido olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? Al Dios del cielo. Acuérdense de Caín y de Abel, ambos dieron ofrenda, los dos, pero Dios no recibió lo de Caín, habiendo dado el mejor fruto, no la recibió como algo agradable. ¿Por qué recibió como agradable la de Caín? Porque Caín la hizo tal cual mandaba Dios. Abel fue descuidado, Abel, porque Caín fue descuidado. Como cayó, él dio. Caín dio como le antojó, lo que le pareció. Ay, ahí está, tome ahí, como para ayudar. Ay, tome ahí. Escuchen lo que les voy a decir. Les quiero pedir un favor a todos ustedes. Si usted no va a dar con alegría en este ministerio, no se maldiga. El problema no es para mí. Lo repito, esto no lo va a escuchar usted en los pulpitos, ni a palo. Esto solo lo escucha aquí en embajadores, que se le habla la palabra como es. Si usted no va a dar con alegría, no dé. Por lo menos aquí no. Porque si usted no da con alegría, Dios me lo muestra, yo no voy a tener ningún problema en devolverle lo que usted está dando. Yo no lo voy a ocasionar esto un problema con Dios. Porque si la ofrenda no es, escuche, un olor fragante, un sacrificio acepto y agradable delante de Dios, usted está perdiendo el tiempo y está ofendiendo a Dios. Yo no me voy a prestar para eso. Aquí no se trata de que usted venga a dar por dar. Aquí se trata de que usted dé porque ha sido tocado por la gracia de Dios. Porque usted está agradecido, Señor, en esta iglesia, en este lugar, donde el día de hoy tenemos que alquilar un lugar, de pronto no se puede aquí, mañana en otro lugar, etcétera, pero Dios nos ha permitido reunirnos. En ese lugar me predican la palabra, en ese lugar he sido bendecido, en ese lugar estoy agradecido, me están guiando con las escrituras, no me están manipulando. Aquí no se le está diciendo a usted ladrón. Dios no trata de ladrón a nadie utilizando Malaquías y citando mal la Biblia. Ay, me habéis robado y soy ladrón. No, hermano. Tampoco se está manipulando diciéndole tiene una necesidad, parte, diezme, siembre, ofrende. No, hermano, eso no es de Dios. Nada de eso es de Dios. El que da tiene que dar ¿con qué? Alegría significa voluntariamente, con un corazón agradecido. Dios ama al que da voluntariamente con un corazón agradecido. Pero si aquí hay gente que dice, por eso es que yo no doy,
Porque es que voy a esperar a que Dios ponga en mi corazón. Es lo mismo que decir voy a esperar a que Dios ponga en mi corazón perdonar. Perdonar es un mandamiento, es una decisión que usted tiene que tomar. No nos pasemos la palabra por la paja. Si usted de verdad ha sido tocado por la gracia de Dios, ¿usted por qué no da? Ese es un examen que usted tiene que hacer. Y eso es íntimo de cada uno de ustedes. Señor, ¿a mí por qué no me duele la obra? ¿A mí por qué no me duele esto? ¿A mí por qué? No, es que de pronto me roban, no, es que de pronto, mire, no, es que de pronto una cosa, no, es que de pronto la otra, es que de pronto yo no sé qué van a hacer con el dinero. Usted necesita ser sanado en su alma. Usted necesita ser sanado en su corazón. Porque el dar es bíblico, sí, es bíblico, está aquí. Y lo que estaban dando los filipenses, literalmente el apóstol les dice, lo que ustedes están dando es olor fragante, es un sacrificio acepto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos muchas veces, los filipenses, estaban pasando escasez. El contraste con los corintios. Corinto no fue una ciudad de escasez, nunca. Y no daban, no daban. Los filipenses sí pasaron escasez muchas veces y nunca dejaron de dar, nunca dejaron de sostener el ministerio. Y esa persona que habló conmigo, que me dijo eso, de ese viaje, es una persona que con lágrimas se ha tirado de rodillas. ¿Sabe qué está orando? Dame el dinero para sembrar un terreno. Dámelo, Señor, yo lo voy a hacer. Tan fácil que es hablar sobre lo que no se tiene. Porque si yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes darían $1.000.000 si se ganara la lotería? Uy, todos. Sobre lo que no tenemos, todo el mundo promete. Y a mucha gente estos temas no les gustan. Y luchan. ¿Saben por qué? Y argumentan y salen de aquí y tienen sus pensamientos y a mí no me parece. O sea que si yo no doy, entonces yo no he sido tocado por la gracia. Usted fue tocado por la gracia salvadora de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Asegúrese que lo que usted dé, sea poco o mucho, en este lugar o en otro lugar, sea agradable delante de Dios. Y Dios lo va a bendecir. Dios le va a dar. Dios lo va a prosperar. Pero entendamos una cosa, darle a Dios, yo no le debo dar a Dios por temor a perder mi trabajo. No, hermano. No tema eso, que Dios en su misericordia le sostiene su trabajo. Dios en su misericordia le sostiene su negocio. Pero si usted va a dar, que sea por amor a Él. Señor, te doy porque estoy agradecido. Te doy porque me salvaste. Tú diste a tu hijo. ¿Cómo no voy yo a apoyar para que se llegue a más gente, a más personas, para que podamos hacer más cosas? Si empezamos a poner más sillas, más gente empieza a llegar. ¿Ustedes creen que Dios hace las cosas porque sí? Dios habla a través de las circunstancias. Lo que pasa es que uno a veces está sordo. Mire, nosotros nos reuníamos allí en estos salones que eran pequeños, estrechos. Este es más amplio. Nos forzó Dios a salir de allá y nos trajo aquí. Este salón es más grande. ¿Qué está hablando Dios con eso? ¿A qué nos está llamando Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Sueño con eso, con que esta iglesia sea una iglesia que pueda acoger a las viudas necesitadas y tener un programa de sustento, porque eso está en la Biblia. Aquí no queremos tener avioncitos para andar privado, no, hermano, olvídese. ¿Para qué? Nosotros no necesitamos eso. Nosotros queremos hacer lo que dice la palabra, desarrollar proyectos sociales. Tenemos los profesionales, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, esa parte ya está. Aquí hay de todo. Médicos, tenemos ingenieros. ¿Te imaginas una brigada de salud que pudiéramos sembrar, llegarle a tanta gente, con mercados, hacer cosas? Eso es lo que queremos.
porque tenemos que enseñarle a la iglesia la cultura de dar bíblicamente. A Dios se le da lo primero y lo mejor. No se le da el cuncho, no se le da lo que a usted le quedó. No, se le da lo primero y lo mejor, porque Dios a usted le dio lo primero y lo mejor. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, bendito Dios. Te bendecimos, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Jesús. Enséñanos a dar. Enséñanos, bendito Dios del cielo, a entender que estamos bajo tu gracia y que debemos aprender a dar de una manera bíblica, de una manera agradable. Yo quiero orar en esta mañana por todas aquellas personas que aún no saben dar, que aún no saben dar. Señor, no se trata de si es vigente o no vigente el diezmo. Lo único cierto es que tu iglesia en cualquier época siempre tiene necesidades y que tú esperas que tus hijos agradecidos apoyen. Bendito Dios del cielo, ayúdanos a desarrollar tantas cosas que queremos desarrollar, tantos planes, tantos sueños, tantas metas, tantos anhelos, en el nombre de Jesús. Queremos tener, si tú quieres, si es tu voluntad, un hogar para sostener niños desamparados, darles educación. Ha sido un anhelo siempre en nuestro corazón. Y has venido trayendo la gente, Señor. Trajiste al abogado que me dijo, yo le ayudo con todo y le siembro todo mi trabajo, lo que usted necesite para esa obra. Ayúdanos. Queremos sostener a las viudas como lo manda tu palabra. Aquellas mujeres solas, aquellas mujeres, Señor, que están en ancianidad. Ayúdanos a sustentarlas. Queremos poder dar mercados a aquellos hermanos que pasan estrechez y que tienen necesidad, y a través de esas acciones manifestar tu amor también, Dios del cielo. Queremos poder hacer trabajo social, Señor. Danos la posibilidad de crecer. Sé y entiendo que tú has estado formando una base. Formando una base, Señor. Enseñándonos a este puñado de personas a ser dadivosos. Ayúdanos, bendito Dios, a ser tus manos, tus brazos, los brazos que abrazan y consuelan. Ayúdanos a apoyar misioneros que viajan al África, que necesitan apoyo económico. Ayúdanos a apoyar a aquellos siervos, predicadores que se envejecieron y que hoy no tienen una pensión, y que doblan sus rodillas, Señor, pidiendo la provisión, y que han sido fieles toda la vida, Señor, a tu palabra, Señor. Pon en nosotros, en los corazones de los embajadores, bendito Dios del cielo. Pon en nosotros el deseo de dar, de apoyar, Señor. Señor, y ayuda al que está herido, Señor. Ayúdalo. Ayuda al que es reacio. Ayuda, Señor, al que no le gusta dar porque quizás ha tenido malos testimonios. Ayúdale a ser sanado por su palabra, Dios del cielo. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús.